¿Qué tal? Muy buenos días, familia. Es un gusto estar este domingo con ustedes en esta mañana tan linda, tan hermosa. Sí, me encanta estar y poder comunicarles lo que hoy papá tiene para nuestras vidas en el día de hoy. ¿Y qué te parece si hacemos una oración en esta mañana? Te damos gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por permitirnos estar en tu casa, por permitirnos, Señor, estar aquí. Y ahora que vamos a escuchar tu consejo, que vamos a escuchar tu palabra, que sea de edificación para nosotros, que nos pueda retar, que nos pueda desafiar. Y tu Espíritu Santo sé que habita en nosotros, sé que está con nosotros y Él nos va a ayudar. Te damos gracias. También a los que están en casa y van a escuchar, también que tú les bendigas grandemente. Te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Marcos, ¿sí? Vamos a estar leyendo el capítulo 10, en el verso 46, y el día de hoy quiero compartirte dos historias de dos personajes que vienen en la Biblia que son ciegos. Posiblemente uno por nacimiento y el otro, la Biblia sí nos señala que si era una limitación que tenía física por nacimiento. Quiero compartirte una historia y le he titulado a esta predicación He visto a Jesús. Vamos a conocer algunos aspectos que posiblemente nos vamos a identificar. Cuando empezaba a desarrollar esta predicación y hacer mis anotaciones, me identifiqué mucho por algunos puntos que ahorita vamos a ver en esta mañana. Bueno, dice San Marcos capítulo 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, a salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Y aquí aparece nuestro primer personaje, Bartimeo, el ciego de Timeo, que estaba sentado junto al camino. Di conmigo, estaba sentado junto al camino. Estaba mendigando y al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar. Nos vamos a detener en ese versículo. Nuestro personaje es Bartimeo. La palabra de Dios nos señala en este versículo que estaba él junto al camino y estaba mendigando. Este personaje lo leímos y su nombre es Bartimeo. Me encanta saber que el significado de Bartimeo, Bar significa hijo, porque era hijo de Timeo, ¿sí? Y Timeo, el nombre de Timeo como tal, significa robo o engaño. Es decir, que si nos vamos y conjuntamos estas dos palabras, es un hijo de engaño, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que él estaba mendigando y como características que nosotros podemos ver de Bartimeo al ser un hombre viejo, ciego, perdón, es que él era posiblemente, les digo, ciego de nacimiento. Él estaba junto al camino, estaba en una ciudad llamada Jericó. Jericó estaba, la historia nos dice, o la geografía nos dice que está a 30 kilómetros básicamente de distancia, y que él estaba sentado en el camino o junto al camino. ¿Por qué? Por una sencilla razón. En aquel entonces, los familiares que tenían algún familiar con limitaciones, los tenían que poner a la orilla o en el camino a estas personas para que ellos pudieran pedir limosna y a su vez ellos pudieran dar bendición de buen camino para el que caminara en esos trayectos. Y ahí está básicamente Bartimeo. Bartimeo, por lo que entendemos, su oficio era básicamente estar mendigando, estar solicitando limosnas, estar pidiendo apoyo económico para sustentar y tener sus necesidades cubiertas. Posiblemente lo hacía todos los días y era la manera en que lo identificaban. Posiblemente pasaban y decían, ahí está Bartimeo, el hombre ciego. Y alguien llegaba y le daba una limosna. Y entonces él estaba ahí y me encanta saber que posiblemente él había escuchado de Jesús. Él había escuchado de las manifestaciones de Jesús. Y entonces cuando vamos al verso 48, 47, al oír que Jesús Nazareno iba pasando, comenzó a gritar y dijo, Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabes? La Biblia nos enseña que Bartimeo fue el primero en declarar que Jesús era hijo de David, que venía de la descendencia de David. Él tenía y expresó a través de sus palabras en su corazón: Hijo de David, ten misericordia de mí. Quiero entender, y la Biblia nos enseña que él ya tenía antecedentes de Jesús. Y cuando Jesús va pasando y va caminando, entonces dice: es mi oportunidad. Es mi oportunidad de ver manifestado un milagro en mi vida. Es la oportunidad que la vida me está presentando, porque Jesús está caminando. Yo he escuchado de Él que ha hecho prodigios, que ha hecho señales, que al cojo le ha dicho: levántate. Y esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad que yo puedo tener. Y entonces dice la Biblia que Él empieza a gritar y a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Posiblemente él estaba cansado, ya estaba devastado. Creo que el pedir limosna y estar sentado y vivir de la miseria de la gente no es grato. No creo que él tenía una autoestima alta. Pero ve a Jesús como esa respuesta. Ve a Jesús como esa alternativa. Ve a Jesús como aquel que solamente Él le puede ayudar, que solamente le puede socorrer, como aquel que puede cambiar su identidad. Y empieza a levantar una voz y decir: ten misericordia de mí, hijo de David. Tú eres el que se había prometido que un día vendría. Y entonces empieza a declarar esas palabras. Y en el verso 48 dice que muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más. ¿Sabes? En la vida a veces tenemos situaciones adversas, y posiblemente estés pasando por una situación adversa. Tu fe te dice: Él es mi pronto auxilio. Tu fe te dice: Él es mi ayudador. Tu fe te dice: Él es mi sanador. Tu fe te dice que no vas a mendigar pan, sino que Él va a ser tu proveedor. Tu fe te dice que Él es tu pronto auxilio. Tu fe te dice que Él es tu sol de justicia por las mañanas. Pero sabes, siempre van a venir comentarios a nuestra mente y a nuestro corazón que van a acallar esa fe, que van a acallar esos pensamientos que emanan de nuestro corazón en confianza. Pero ahí es donde tú te debes de mantener en fe. Que cuando tu fe emerja y esos pensamientos dices: no, de esta no vas a salir. Creo que vas a vivir toda esta semana escasamente. Ahí es donde tus pensamientos de fe tienen que emerger. Y tienes que decir: no, esto es lo que me dice la circunstancia. Esto es lo que me dice tal vez mi perspectiva. Pero dice la Biblia que Bartimeo empezó a clamar a voz más alta. Y su voz fue más alta de aquellos que le estaban reprendiendo. Nuestra fe es así. Nuestra fe está en nuestro corazón, está depositada en nuestro corazón. Pero debe de emerger cuando hay problemas. Debe de emerger cuando hay circunstancias adversas. Debe emerger cuando creemos que todo no va bien. Pero tiene que emerger porque ahí es cuando suceden los milagros. Tenemos que confiar. Y ahí es importante saber qué voces estamos escuchando, qué voces le damos peso a nuestra mente, qué voces les damos peso a nuestro corazón. Y ahí es donde debemos de confiar. Y tenemos que avanzar y decir: no, Él está conmigo. Cuando vamos al verso 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo. Me encanta saber el corazón de Jesús y quiero detenerme aquí, igual como Jesús lo hizo. Dice que Jesús se detuvo. Él iba caminando y Jesús se detuvo. ¿Sabes? Un versículo atrás la gente lo reprendía y le decía: cállate, no hables, Bartimeo, guarda silencio. Y posiblemente a veces eso hacen las circunstancias, y a veces pueden hacer eso las personas o nuestras amistades. Nos pueden callar o nos pueden invitar a no ser hombres o mujeres de fe. Nos pueden invitar a lo mejor ya no a confiar en Dios. Pero sabes, me encanta saber el corazón de Jesús, que Él dice que Él detiene. Mientras otros reprenden y pueden censurar, Jesús se detiene. Mira a Bartimeo y le dice:
mándenmelo a traer. Mándenmelo a traer. Y cuando emerge una voz, escúchame muy bien, cuando emerge una voz de clamor en fe, como resultado siempre vamos a tener que Jesús se detiene y dice, algo está sucediendo en su corazón. Eso es lo que David enseña cuando dice en ese salmo, pacientemente esperé. ¿Cómo podemos esperar pacientemente en medio de la tormenta? ¿Cómo podemos esperar pacientemente en medio de la adversidad? ¿Cómo podemos esperar pacientemente en medio de la escasez? Déjame decirte que ese es el principio, esperar pacientemente. Eso es lo que la Biblia señala a través de la fe, la certeza, es la convicción de esperar, que aunque no lo vemos, sabremos que tarde o temprano vendrá. Y ahí está Jesús y le dicen, venga y tráiganmelo. Cuando vemos al verso 49, Jesús deteniéndose, mandó a llamarlo y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Otra versión, otra traducción dice que él, arrojando su capa, dio un salto y fue a Jesús. ¿Sabes? Me detengo un poco para hablarte de la capa de Bartimeo. La capa de Bartimeo era un distintivo que él usaba para pedir limosna. Era un distintivo donde la gente lo podía observar y decir, él tiene una limitación, es ciego. Cuando él arroja su capa y da un salto y va a Jesús, está dejando su naturaleza antigua. Está diciendo en su corazón, ya no más, estoy cansado de ser un ciego. Él se levanta y sabe que su corazón está ardiendo porque hay algo mayor que le está llamando, hay alguien mayor que le está llamando, y va al camino y va al encuentro con Jesús. Sus discípulos le dicen, ten confianza. Y cuando yo voy a este versículo que dice, ten confianza, sus discípulos le están diciendo, sabes, viejo, parafraseando este versículo, yo he visto cuando él le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y camina. Yo he visto cómo ha dado y ha multiplicado el pan al hambriento. Yo he visto, estuve ahí en esa barca y a esa tormenta cuando veíamos que esa barca se quebraba. Él nos dijo y le ordenó a esa tormenta que hubiera paz y tranquilidad. Sabemos, cuando el maestro te llama, te está diciendo que tu vida no será la misma. El maestro cuando te llama te está diciendo que tu condición cambiará. Él es quien da esperanza. Y entonces él va al camino con Jesús. Y me encanta cómo es Jesús. Verso 50, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Verso 51, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Yo quiero detenerme un poquito ahí. Es evidente que Jesús le está diciendo, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuántos de nosotros, y a veces yo lo hago así, cuando voy a orar y voy a platicar con él, y le digo, Señor, ya sabes lo que voy a pedir. ¿Qué te parece si nos la ahorramos? Tú lo sabes, tú sabes mi corazón, tú sabes mi situación. Pero Jesús está preguntando, ¿qué quieres que haga contigo, David? ¿Qué quieres que haga contigo, Juan? ¿Qué quieres que haga contigo, Saulo? ¿Qué quieres que haga contigo, Marta? Aunque Él conoce las necesidades de nuestro corazón y Él sabe qué es lo que ocupamos, Él nos dice, ¿qué quieres que yo te haga? Porque Él está interesado en que nosotros le podamos expresar nuestra necesidad. Y la necesidad de Bartimeo es obviamente que él es ciego, pero Jesús le está preguntando, ¿qué quieres que te haga? A Jesús le encanta que nosotros le expresemos lo que hay en nuestro corazón. A Jesús le encanta que le expresemos lo que hay en nuestra vida. A Jesús le encanta eso. A Jesús le encanta que nosotros podamos generar y le podamos decir a través de nuestras palabras que tenemos una dependencia y que Él es la única solución y Él es la única respuesta para nuestra vida. A Jesús le encanta saber de corazón a corazón
cómo estamos, aunque Él lo sepa. Es una manera de tener intimidad, es una manera de conectar. Por eso Juan disfrutaba esos momentos, por eso Juan se le pudo revelar el Apocalipsis o tener una mayor revelación en profundidad de los últimos tiempos, porque Juan quería tener esa comunión. Verso 50, donde nos quedamos, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Ahora, ojo en esto. Esta historia termina en lo que era evidente, Jesús dándole la vista a Bartimeo. Pero lo que no era evidente y que la historia nos dice en ese capítulo es que este Bartimeo termina recobrando la vista, pero ya no estaba junto al camino, ahora estaba en el camino y siguió a Jesús. ¿Sabes? La religión nos puede poner junto al camino. El venir a la iglesia nos puede poner junto al camino. La necesidad nos puede poner junto al camino, porque así era la situación de Bartimeo. La escasez nos puede poner junto al camino. Y podemos gritar a gran voz y decir, Jesús, tú eres el único que me puede ayudar. Y podemos tener aún un milagro de Jesús en nuestras vidas. Podemos tener una manifestación aún de Jesús en nuestras vidas. Pero déjame decirte que lo que cambia radicalmente la historia es lo que nosotros decidamos construir y hacer con lo que Jesús hace en nosotros. Es decir, Él fue sano, pero Él decidió en su corazón ya no estar más en el camino o junto al camino, sino decidió estar en el camino y seguir a Jesús y ser un discípulo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él decidió abrazar a Jesús, hacerlo su maestro y caminar. Otra historia está en San Juan capítulo 9. Y es un mismo, les digo, es similitud, es un ciego. Es un ciego de nacimiento que el versículo nos enseña que empieza a haber una discusión y le preguntan a Jesús, Jesús, él es ciego de nacimiento, pero ¿es culpa de quién? ¿De sus padres? ¿O es culpa de él? Y ellos están buscando es eso que siempre el ser humano trata de buscar, una respuesta a una circunstancia o a una situación. ¿Sí? ¿Por qué estás enfermo de repente? Es que porque se alimenta mal. Siempre tratamos de buscar una respuesta a alguna situación. Pero me encanta saber que Jesús enseña en este capítulo que dice, ni de sus padres, ni de él, nadie pecó, sino es evidente que se ha manifiesto el poder y la autoridad de Dios. Verso en el capítulo 9 de San Juan, capítulo 3, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Verso 6, puso en acción a lo que él realmente venía, no a establecer criterios o dogmas o a establecer teología, sino vino a establecer el reino. Y en el verso 6 nos vamos a la acción. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva, untó el lodo de los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. El estanque de Siloé nos dice la Biblia que significa enviado. Entonces fue y se lavó y regresó viendo. Nos vamos a detener ahí. Siento muy fuerte en esta mañana decir esto,
Jesús hizo lodo con su saliva y lo puso en sus ojos. Pero en ese momento el ciego no fue sano. No fue sano ahí, sino que le da la instrucción y le dice: ve al estanque del Siloé. Y es en el camino donde él va, él se lava sus ojos y él recobra la vista. No fue en el toque inmediato como lo pudimos ver en la otra historia, sino fue en el camino. Muchos de nosotros podemos recibir palabras proféticas, podemos recibir de parte de Dios que Él hará grandes cosas en nuestras vidas, pero es importante saber qué se hace del punto A donde Él está depositando esa palabra profética en nuestras vidas, a qué se hará hacia el punto B, donde nosotros somos intencionales en caminar en esa palabra profética. Oíamos y veíamos la otra semana a través de la predicación de nuestra pastora: sal de la comodidad. Cuando ella en su corazón dijo sí, ¿tú dijiste? Sí. Y caminó en esa intencionalidad y avanzó en esa intencionalidad. ¿Sabes? A veces no es que Dios no quiera, es que nosotros no estamos caminando en intencionalidad en esa palabra. Y cuando nosotros caminamos hacia ese Siloé, cuando nosotros caminamos en obediencia hacia ese lugar donde Él nos dijo que fuéramos, vamos a obtener nuestro milagro, vamos a obtener nuestra bendición, vamos a obtener lo que Él ha decretado del cielo, que se establecerá en la tierra y invadirá la tierra, invadirá donde nosotros nos movemos. Es ahí donde cambian las circunstancias. Se me viene a la mente cuando ese centurión le dice a Jesús: Jesús, tal vez no puedas ir, pero sé que eres un hombre de autoridad. Solamente di las palabras y mi siervo, al momento que tú lo digas, él va a sanar. Y en ese sentido tenemos que creer que cuando Jesús dice algo, no es necesario verlo, no es necesario que lo empecemos a experimentar. Hay que caminar en fe. Hay momentos en los que a veces recibimos una palabra y al día siguiente tendremos una situación adversa. Posiblemente Él está diciendo que seremos bendecidos económicamente y el día de mañana pierdas tu trabajo. Posiblemente Él dice que serás sano y el día de mañana caigas en una situación médica muy complicada, que tu matrimonio va a cambiar y posiblemente hoy te espere llegando a casa el momento más complicado de tu matrimonio. Pero tienes que avanzar en fe, pero tienes que avanzar en confianza. Tienes que avanzar hacia tu Siloé y creer que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Porque la Biblia me enseña que mi Jesús jamás hará que se caiga una palabra a tierra y su palabra siempre dará fruto. Y nunca volverá vacía. Eso es lo que me enseña mi Jesús. Cuando la Biblia dice que este hombre va al Siloé, él regresa sano, él recobra la vista. Y me encanta saber que entonces ahí se empezaron a levantar y empezaron a decir: gracias, este no es el ciego, que no era ciego de nacimiento. Es lo que empezaron a preguntar y empezaron a murmurar. ¿No era el que estaba ciego? Y le empiezan y se acercan con él. No era ciego de nacimiento, no. Y él empieza a decir, verso 9, unos decían es, otros. El verso 11, a lo que él respondió y él dijo: aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fue pues y me lavé y recibí la vista. Verso 12. ¿Dónde está él?, le preguntaron, y él dijo: no sé. Dice que le llevaron ante los filisteos al que había sido ciego,
Y lo único que les interesaba a ellos era saber qué día Jesús le había sanado al ciego. Y empezaron a decir, ¿por qué lo hizo en el día sábado, en el día de descanso? ¿Por qué rompió las reglas? ¿Por qué rompió las reglas? ¿Sabes? Tenemos que entender en nuestro corazón que Jesús nos está haciendo una invitación a que la apariencia no sea la que nos importa, sino que lo que más importa es lo que Jesús quiere hacer a través de nuestras vidas. Y este ciego está diciendo, ya no es ciego, este hombre que recobró la vista está diciendo, mira, a mí no me sé, yo no sé si fue domingo, yo no sé si fue sábado, si fue lunes, yo no sé si es profeta, yo solamente sé que yo no veía y hoy puedo ver. Van y le preguntan los fariseos a su papá para confirmar si realmente él era ciego, y sus padres hacen a lo mejor algo similar. Mira, ya tiene la suficiente edad para que lo que él está diciendo tenga crédito. Ya es mayor de edad. Nosotros te podemos decir que era ciego, pero hoy ve. Pero ya él está grande. Le vuelven a preguntar a él y me encanta la forma en que él responde y dice, a ver, ya se los dije, era ciego y hoy puedo ver. ¿Se los tengo que decir 2 veces? ¿Sabes? Algo he aprendido en este último tiempo, que yo solamente tengo que manifestar lo que Jesús hizo en mi vida. No tengo por qué dar explicaciones a la gente. No tengo por qué testificar de por qué si tú crees eso, yo creo esto. No, yo solamente tengo que establecer el amor que Jesús estableció en mi corazón. Mi lucha antes era establecer una sana doctrina desprovista de un amor. Para mí era más importante las formas. Hoy te puedo decir que la única forma que entiendo que Jesús quiere que establezcamos es el amor. Que podamos establecer autoridad a través del amor, porque donde hay amor Él habita y Él se mueve. Verso 18, pero los judíos no creyeron que Él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres, lo que te comentaba, y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. ¿A quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene para preguntarle a él, y él hablará por sí mismo. Verso 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, refiriéndose a Jesús. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa que habiendo yo sido ciego ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya los he dicho y habéis escuchado, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros ser sus discípulos? Verso 28, entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés somos. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Hoy podemos, y lo digo con todo el respeto, podemos trazar el mejor bosquejo
podemos predicar la mejor argumentación teológica, pero lo que está esperando la gente allá afuera es la manifestación de los hijos de Dios, el poder y la autoridad. Jesús se entera, y con esto termino, de lo que estaban diciendo los fariseos. Y entonces él va al camino de este hombre ciego, bueno, ya no era ciego, y le pregunta: ¿quieres conocer al Hijo de Dios? ¿Sabes quién es? Y le dice él: no lo sé. Y le dice Jesús: lo estás viendo. Y cuando le he revelado eso en su corazón a este ciego, dice la Biblia que entonces él se postró y le adoró. ¿Y sabes qué es postrarse? Es tirarse al suelo. Literalmente es tirarse al suelo. Y le empezó a adorar. Y el Espíritu Santo traía esto a mi vida y a mi corazón. Tú posiblemente has escuchado mucho de Jesús, Ricky. Posiblemente has visto cómo Él te ha ayudado en los momentos más complicados de tu vida. Has visto cómo Él estiró tu pie cuando era menor al otro. Has visto prodigios. Pero es necesario que veas a Jesús cara a cara. Que te sea revelado el rostro de Jesús a tu espíritu. Y en ese momento te postrarás y caminarás a través de los ojos de Jesús. Pensarás y sentirás como Jesús. Caminarás y no te importará la crítica. Caminarás y no te importarán las formas. Caminarás y no te importarán los números. Caminarás y no te importará lo que ves con tus ojos, sino pues pondrás tus ojos en el autor y consumador de tu fe. Entonces entenderás lo que se dijo en el Antiguo Testamento: de oídas te había escuchado, mas ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Este hombre cambia su situación y se postra y empieza a adorar a Jesús. El otro hombre ya no estaba más junto al camino, sino ahora camina con el mismo Jesús, porque han visto sus vidas a Jesús. Termino y quiero ministrarte esto a tu corazón, tú que estás escuchando esta prédica. Hay dos momentos en los que nosotros podemos adorar a Jesús: cuando todo va bien, en medio de la alegría, en medio de la abundancia, cuando nos sentimos con pilas, cuando nos sentimos fuertes y decimos: vamos, va. Pero hay otro momento en los cuales Él también merece gloria, porque Él sigue siendo Dios en los valles y en los montes. Cuando la depresión, cuando el desánimo, cuando la desconfianza, cuando el qué haremos, cuando está la situación complicada con nuestros padres, cuando está la situación complicada en nuestros trabajos, cuando no hay buenas noticias, déjame decirte que en medio del valle Él sigue siendo Jesús, porque su palabra me enseña que Él vino y fue ungido para traer alegría al que está triste, a vendar la herida del que está lastimado, a poner aceite a aquel que lo necesita.
Te damos gracias, amado Jesús. Gracias porque siempre traes palabra de vida. Allá, Jesús, allá donde está tu familia, donde están tus hijos en casa, bendíceles. A los que estamos aquí, Jesús, bendícenos. Que podamos levantar y emerger en ese como un león, con ese rugido en fe. Cuando vienen esos Goliat y vienen a desafiarnos, y podamos tener ese corazón de ese salmista y decir: tú ya fuiste derrotado, hoy tu cabeza se entrega en mis manos, yo tengo la victoria. Nuestra condición no está determinada por las circunstancias que vivimos. Nuestra situación no está determinada por lo que tenemos. Está determinada por ti, Jesús. Está determinada por ti, Jesús. Te damos gracias por lo que has hecho. Te damos gracias por lo que tú harás. Dile tú con tus propias palabras: cambia mi vista. Que mi vista pueda enfocar en tu persona, Jesús. Que mi corazón pueda enfocar en tu persona, Jesús. Que me pueda enfocar en tu persona. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Gracias. Amén. Dios te bendiga, familia. Fue una hermosa mañana el poder compartir este mensaje. Te vayas alentado, te vayas desafiado. Y Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta luego. Bendiciones.